Hola chicos, antes que nada, una disculpa porque traigo pijama. La verdad es que no me he sentido bien y apenas ahorita me siento un poquito mejor, entonces voy a grabar el video. Solo va a ser una lección, que es la lección 6, y otra vez ustedes van a tener que trabajar. Bueno, esta lección empieza en la página 85 de su libro y se llama Redacción de la representación o interpretación de un suceso histórico. En esta lección, ustedes se supone que ya tienen todas las herramientas que necesitan para poder comenzar a crear su propio artículo. Entonces, viene luego una actividad que es la 19 y dice: a partir de lo que sabes sobre un suceso, fenómeno o proceso, elaboramos esquemas de pensamiento abstracto y complejos, ya que relacionamos datos y saberes. Sintetiza en el cuadro siguiente las ideas que desarrollaste sobre el 11 de septiembre, objeto de nuestro estudio. Si se han dado cuenta, poco a poco han estado respondiendo preguntas sobre este suceso, entonces ahora van a poder ir contestando. Dice que las anotas en el siguiente cuadro y dice: la versión oficial. Ustedes van a decir qué opinan, por qué lo opinan y con base en qué. O sea, ahí me van a poner el artículo, ya sea que ustedes lo hayan investigado aparte o de los que están en el mismo texto, ponen en qué se están basando. Recuerden que es muy importante saber en qué se basan y que todo tenga una justificación lógica y racional. No nada más me baso pues en lo que yo creo, no, tiene que ser algo justificado. Luego está la versión alterna. ¿Qué opinan de la versión alterna? ¿Por qué opinan eso y en qué se basan para opinar eso? Y luego de otra información consultada. O sea, ustedes, no sé si recuerdan que aparte tuvieron que hacer investigaciones, buscar artículos sobre esto, y entonces pues ustedes ya van a dar su opinión sobre esa otra información que encontraron, ya sea a favor de la versión oficial o la alterna. ¿Por qué opinan eso? Y ponerme la fuente ahí a un lado. Bueno. También dice, luego después de eso es otra actividad que es la 20, y en esta ustedes, para poder escribir un texto, necesitan saber ordenar sus ideas. Entonces, para ello hay que completar el siguiente cuadro. No olvides que como vas a redactar un texto argumentativo, como ya lo sabemos, si no, entonces váyanse a la otra lección donde viene que es un texto argumentativo, para que lo recuerden, y deben de defender un punto de vista, ya sea ustedes que vayan a defender la versión oficial o la versión alternativa sobre el ataque al World Trade Center. Entonces ahí ustedes se van a hacer estas preguntas: ¿a quién voy a dirigir mi texto? ¿Qué idea voy a responder? ¿Qué idea voy a exponer? Disculpen por ese sonido, se me olvidó desactivar los datos para que no me lleguen mensajes. Listo. ¿Qué idea voy a exponer? ¿Qué evidencias respaldan mi opinión? ¿Y con qué idea concluiría mi texto? O sea, si de verdad están a favor de la idea principal que plantearon, bueno, que ustedes tienen, o si terminaron estando en contra, o si tienen una idea, una versión totalmente diferente. Pero recuerden que siempre tiene que ser respaldado con información verídica y fuentes fiables. Muy bien, dice que una vez que ya tienen claras sus ideas anteriores, tienen que saber cuál es la estructura básica. La estructura básica tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, como ya se los había dicho. En la introducción, ustedes van a plantear su idea, van a poner su tesis. Yo creo que la versión oficial es la adecuada porque en ella se exponen bien los temas, chalala. Y luego en el desarrollo van a poner todos sus argumentos. Recuerden que tienen que tener coherencia, hilación, tienen que estar bien escritos y además bien fundamentados. Recuerden que es muy importante que pongan en dónde lo leyeron y quién lo dice. Es muy importante. No pueden decir nada más porque yo creo, porque yo opino, porque yo pienso. No, recuerden que entonces pierde validez su artículo. Ya una vez que tienen el desarrollo, donde ya pusieron todos sus argumentos,
que de hecho de preferencia en este punto van a poner su argumento principal, que es, yo creo en la versión, ya sea en la versión contraria o diferente a la oficial, van a poner, yo creo en la versión contraria por esto y esto y esto. Y para esto me baso en los siguientes argumentos. Y entonces ya ponen toda la lista de argumentos. Pero intenten ser coherentes y no copien y peguen, sino que intenten como decirlo con sus propias palabras, pero al final de todas maneras me van a poner en qué se basaron, o sea, de dónde están sacando estas ideas. Recuerden que no pueden ser sacadas de la manga. Tienen que tener fundamentos. Es muy importante. Y en la conclusión es donde el autor termina su texto y retoma la idea que defendió y de este modo aclara su posición frente al tema que abordó. O sea, simplemente ya después de haber dicho todo, van a volver con el principio y van a decir, es por esto, bueno, por todos estos argumentos es que concluyo que la versión oficial es buena, o por esto concluyo que la contraversión, la que está en contra de la versión oficial, es la buena, o yo tengo esta otra teoría porque investigué esto y no coincido con las otras teorías. Muy bien. Ahora que ya saben cómo es la estructura, ya van a empezar a redactar el texto. Esa es la actividad 21 que empieza en la página 86. Ustedes van a responder a la pregunta, ¿el gobierno norteamericano intervino o no en el ataque de las Torres Gemelas? Para ello van a elaborar un párrafo de introducción que, como ya les dije, es donde van a exponer el punto de vista que ustedes tengan. O sea, si ustedes creen que el gobierno intervino, entonces ponen, ok, el gobierno, o sea, ponen una buena introducción donde digan, el gobierno de los Estados Unidos intervino en el ataque de las Torres Gemelas por esto y esto y esto. O sea, una idea general. Pero que sea, ¿cómo decirlo? Que esté justificada, porque en la en la parte de la introducción va a haber dos partes, incluso aquí se los dice, una es la presentación del tema y la otra es el planteamiento de la opinión. En la presentación del tema ustedes van a decir si están a favor o en contra de esta idea de que el gobierno intervino o el gobierno no intervino o fue otra cosa. Y luego el planteamiento de la opinión, ustedes ahí es donde van a decir, yo creo que no intervino, por esto vengo a ofrecerles mis siguientes opiniones. O yo creo que se intervino por... Bueno, una vez que ya tienen eso, entonces tienen que... Me encanta porque aquí en su libro va a decir, primero se introduce el tema, obsérvalo en lo marcado con rosa. Y todos tenemos un libro en blanco y negro. Maravilloso. Pero aquí viene, dice, la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo. Por ello, encuentra un número significativo de habitantes. Esto genera diversos problemas. Uno de ellos es el congestionamiento vial. ¿Se dan cuenta cómo está introduciendo el tema? O sea, está poniendo como una pequeña introducción para poder ya después entrar en el tema. Es lo mismo que ustedes van a hacer, pero con las Torres Gemelas. O sea, van a decir, el 9/11 fue un momento que nos marcó mucho en la historia de la humanidad, porque se derrumbó, se dio un ataque a Estados Unidos y luego después dicen, ¿pero realmente eso pasó? ¿Fue un ataque terrorista o intervino Estados Unidos? El gobierno. Y entonces ahí ya están entrando en tema y ya después ustedes van a poner si están a favor o en contra. Ese nada más fue como un ejemplo, el de la Ciudad de México. Ahora, bueno, abajo explica que dice que vean cómo se inicia algo general y luego se va centrando en el tema. Es para que la gente, es como un ancla, para que ustedes escriban algo que crean que le va a llamar la atención a las personas cuando lo lean. Así de, oye, sí es cierto. Muy bien. Bueno, después de eso ya van a empezar con el desarrollo, que igual consta de dos partes. Es la razón principal que apoya la opinión y las ideas que dan evidencia de tu razón, como yo ya se los había dicho. O sea, van a poner un argumento base en el que se basen ustedes. Por ejemplo, si dicen que el gobierno fue el que intervino, ¿cuál es su argumento base para decir que el gobierno intervino? El gobierno intervino porque lo han demostrado varios estudios científicos, vamos a ponerlo así.
Y entonces abajo dice ideas que dan evidencia de tu razón. Y ahí es donde van a poner todos los argumentos que avalan esos argumentos científicos. Es por poner un ejemplo. Luego ya abajo otra vez les da un ejemplo. Y dice que ahora ustedes lo deben de hacer sobre el tema que están tratando. En la segunda parte del párrafo vas a colocar las ideas que dan evidencia de tu razón. Así se lo sigue explicando. De hecho, es muy intuitiva esta parte. O sea, todo se los va explicando poco a poco. Entonces, esto sí me gustaría que me lo entregaran mucho antes del tiempo que me lo entrega básicamente la persona que me lo entrega. Los demás, no sé si de verdad están viendo los videos. Me gustaría que sí. Pero al menos que me lo entregaran antes para yo poder leerlo y ver si sí tienen hilación y otras cuestiones y entonces poder regresárselo a tiempo para que me haga correcciones. Eso me gustaría. Pero si no, está bien. Como ustedes puedan ir trabajando. No los voy a obligar. Bueno, ya dice que sigas el ejemplo y al final ya dice que hay que hacer una conclusión y dice que se estructura en 3 partes. Primero, tienen que poner un conector de la conclusión, o sea, van a poner, con esto se concluye, o por lo tanto concluyo, la conclusión es que pueden encontrar diversas entradas a una conclusión, incluso si lo buscan en internet. Bueno, dice que primero hay que poner una paráfrasis de la opinión, cierre de la opinión, y finalmente. Ok. El paráfrasis de la opinión solo van a poner como lo que ya pusieron al principio, o sea, es volver al principio. Lo que ya habían puesto en la opinión al principio, en la introducción, lo van a regresar acá, pero más corto. Luego después cierre de la opinión, o sea, ustedes van a decir mi opinión, por eso fue de tal forma, chalala, chalala. Y luego, finalmente, o sea, van a decir, y por todos estos argumentos que he dado, mi opinión se respalda y da paso a esta conclusión. O sea, no tiene mucha ciencia. Incluso pueden hacer un artículo que sea de una cuartilla, a lo mucho 2 cuartillas. O sea, no tienen que escribir mucho. Ahí les dice que lo hagan ustedes, les da un ejemplo de qué poner finalmente. Dice, finalmente considero que el transporte escolar es la opción más viable para dar la solución al problema de tránsito vial con el que diariamente lidiamos. Es igual, o sea, ustedes van a poner finalmente, concluyo, considero, llego a la conclusión que el gobierno intervino en las Torres Gemelas por todos los argumentos dados anteriormente. O no intervino por todos los argumentos anteriormente dados. Así de simple. Ya luego dice que vas a escribir tu opinión parafraseada. No olvides transcribir tu conector. O sea, lo mismo. Nada más que aquí les pone el ejemplo y ustedes abajo van a poner su conclusión del tema del que estamos hablando. Por favor, no se salgan del tema. Luego dice que, bueno, es lo mismo, les da un ejemplo de cómo poner una opinión al final. Esa ya no tiene que estar tan basada en... O sea, sí tiene que estar basada en todo lo que escribieron, pero puede ser algo más personal. Por ejemplo, dice, si no se toma esta medida en las escuelas, posiblemente el problema persistirá por generaciones. Es como para que la gente reflexione o tenga una advertencia, entonces es como, por eso es importante que se tome en cuenta el gobierno. Es que no sé la verdad para la versión en contra, ¿qué se diría? O sea, no sé qué tipo de advertencia o reflexión podrías dar. La reflexión sería que tal vez no confíes tanto en todo lo que te digan los medios de comunicación porque pueden estar comprados por el gobierno. O... o debes de confiar en el gobierno de los Estados Unidos de América porque es uno de los más fuertes, bien fundamentados, no sé. Depende de lo que ustedes hayan investigado. Pero eso ya es como una reflexión más personal para que las otras personas se queden pensando sobre lo que acaban de leer.
Porque recuerden que aunque ustedes vayan a dar muchos argumentos y tengan una idea muy firme, siempre va a haber alguien que va a estar en contra o a favor de lo que ustedes dicen. Entonces, cuando ustedes escriben, lo que buscan es fomentar esta parte crítica y reflexiva en las personas, para que no se queden siempre con lo que leen, sino que quieran buscar más. Igual que ustedes, cuando leen o escriben algo, tienen siempre que tener esta inquietud de buscar más, de escribir más. Bueno, ya al final dice, es tu turno de redactar tu cierre de opinión. Y ya, lo dice, aunque ya lo tienes todo redactado, es necesario visualizar el texto por completo. O sea, porque al principio lo van a ir escribiendo por partes. Y una vez que ya lo tengan por partes, entonces ahora sí, vamos a pegarlo todo. Necesito que lo escriban todo junto, para ver cómo se ve, y si ustedes lo leen y dicen, ay, como que este pedacito no tiene coherencia con esto de acá, son cosas que ustedes van a ir notando. Incluso pueden irlo comparando con algún otro artículo que ya tengan escrito, bueno, que ya tengan por escrito de alguien más, y vayan diciendo, mira, esta persona utiliza esto y esto, quizá yo también podría utilizarlo. No me refiero a que transcriban lo que esa persona está haciendo, sino que se ayuden, les sirva como guía ese escrito. Bueno, dice, ¿cómo te sentiste escribiendo tu texto? ¿Fue difícil elaborarlo? Sin duda la respuesta es sí. Obviamente siempre va a ser difícil escribir, no es fácil, y menos si no estamos acostumbrados a hacerlo. Al principio, por ejemplo, yo cuando estudiaba filosofía era muy difícil. Cuando nos decían, tienen que escribir una tarea de 2 cuartillas o 3 cuartillas. Nosotros decíamos, no manches, ¿de dónde quiere que saque tanta información? Eso va a estar bien complicado. Pero ya después, cuando nos acostumbramos a escribir, nos decían, tienen que hacer un artículo de 20 cuartillas o un escrito de 20 cuartillas. Y nosotros decíamos, ay, no manches, está bien fácil, en corto. Y, o sea, sacamos muy rápido las cosas, es cuestión de práctica. No es algo complicado, solamente hay que trabajarlo. Si uno lo trabaja, lo puede hacer. Bueno, dice que un texto bien escrito está considerado como bien escrito cuando se cumplen con las convenciones académicas. Estas hacen que tu redacción sea sencilla, clara y sobre todo comunique, pues de nada servirá que elabores un texto que solo sea leído por ti, debido a que la escritura es también el acto de compartir. Las propiedades textuales son las siguientes. Primero, adecuación. El escrito debe tomar en cuenta el enunciatario de manera que el léxico y los problemas abordados sean claros para que puedan ser entendidos. Es decir, siempre debes tener presente a quién va a leer tu texto. En este caso, no es un texto que vayan a leer personas muy elevadas educativamente o que tengan un léxico muy amplio, sino que pues incluso ustedes lo pueden leer a su familia. Entonces imaginen que van a escribir algo como si fuera para su familia. Entonces en ese léxico quiero que ustedes se basen, o sea, que estén bien adecuados a algo que pueda entender su familia. Muy bien. Dice que podría ser, o sea, se lo puedes dedicar a niños o a adultos. E incluso ahí dice cuánto más o menos se podría, cómo se explicaría a un niño, cómo se lo leerías a un niño y cómo se lo leerías a un adulto. También dice que hay lenguaje informal o técnico, y el informal es el que ustedes utilizarían, ya que se lo van a leer a su familia. El técnico es el que recuerden que viene con cifras, palabras extrañas, científicas. Entonces ustedes van a utilizar el informal, y como es un tema que a lo mejor sus niños no van a entender mucho, supongamos que es algo que le van a decir a los adultos. Entonces es lenguaje para adultos, informal. También debe de tener coherencia. El texto debe tener un hilo conductor, es decir, debe haber una progresión temática, de modo que el referente nunca se pierda de vista, sino que exista una unidad en el asunto que se trata. En otras palabras, si tu tema es la Segunda Guerra Mundial, no es posible que repentinamente te saltes a la guerra de Vietnam,
Así de simple. O sea, si estamos hablando de las Torres Gemelas, dedíquense a hablar de las Torres Gemelas. Si están hablando de cómo el gobierno intervino en las Torres Gemelas, ok. No salten de repente a una idea en México, no salten a una idea en otro país. Manténganse en ese tema. Y si ven que de repente se empiezan a salir o conforme lo están leyendo ya la segunda vez o ya que lo terminaron de escribir, ven que algo se sale de contexto o no va con el tema, entonces plantéense ustedes el borrarlo y volver a hacer otra cosa o simplemente quitar eso. A muchas veces no es necesaria mucha de la información que escribimos. Entonces, se lo pueden quitar si no afecta al escrito. Si sí lo afecta, entonces intenten que no se salga mucho del tema. Y otra que debe tener es cohesión. Esta propiedad tiene que ver con la estructura y unidad del párrafo. Es así que debes evitar que las palabras se repitan. Para ello utiliza sinónimos, pronombres, conectores. También dice que no pierdas de vista que las palabras tienen como función evitar que redundes vocablos dentro de un texto, pues hacerlo denota pobreza de vocabulario y al ser nuestra lengua tan rica tenemos muchas opciones para escribir correctamente. Ahora, los conectores son estos que son el I, O, U, así que tal vez todo esto que va conectando las ideas hay que procurar que no se repita. Tenemos muchísimos conectores, entonces hay que utilizar mucha variedad para que se vea más rico el texto. Pronombres son palabras como yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, este, esta, estos, aquel, aquella, aquellas, esas, esos. Todos esos. O sea, intenten utilizar toda la variedad que conozcan. Sinónimos, si ustedes ven que están repitiendo mucho una palabra, busquen algún sinónimo para que entonces no se vea tan repetitivo, porque si no después leer muchas palabras que se repiten es cansado para la vista. Y disposición espacial. Esta tiene que ver con cómo está acomodado el texto. Por ejemplo, si lo hacen a computadora, generalmente se pide que le den en la parte del... por ejemplo, si están aquí en un archivo de Word, generalmente les dicen que lo quieren justificado. Es para que todo se vea parejito y se vea bonito. Entonces, es preferible que lo hagan así porque se ve más ordenado. Y con eso ya podrían irse a la actividad número 22, que empieza en la página 24, que dice, revisa tu texto con la siguiente lista de cotejo y luego haz las adecuaciones necesarias. Es muy importante que seas honesto en tus respuestas, pues si tú mismo no reconoces tus errores en la redacción, será muy difícil que escribas mejores textos. Recuerda que la redacción es un proceso que se tiene que practicar constantemente, como yo ya se los había dicho. Aquí dice que una vez que ustedes ya tienen escrito su texto, van a buscar en estos criterios, van a ver si tiene adecuación, le van a poner sí, no. Hay expresiones muy informales, sí, no. Vienen varias preguntas que ustedes van a tener que contestar sobre su texto. Y sean honestos, porque eso les va a ayudar mucho a que en el momento en que lo estén leyendo, digan, no, pues lo vuelvo a escribir. Voy a darme el chance de volver a escribirlo y de volver a redactarlo para ver si sí lo estoy haciendo bien. Dice que una vez que ya identificaste aquellos errores que tuvo tu texto, corrígelo y escríbelo nuevamente. Para finalizar, como pudiste percatarte a lo largo de esta unidad, el ataque del 11 de septiembre de 2001 es un acontecimiento histórico que impactó y marcó la historia actual. A partir de este hecho, el mundo cambió y hasta hoy sigue repercutiendo en distintas áreas de manera importante. Si recuerdan, en la lección 1 les leí un libro. Bueno, no les leí un libro, sino que les hablé de un libro que se llamaba Tan fuerte, tan cerca, que también tiene película, de hecho, y está muy bonita la película, pero el libro es aún mejor. En ese libro vemos cómo un niño, aún después de casi, creo que son 3 años que murió su papá, o creo que apenas es 1 año, él sigue muy afectado, y eso que es un niño que tiene autismo, pero sigue muy afectado por la muerte de su papá. Entonces imaginen cómo esto pudo repercutir no solo en
en las personas que lo sufrieron, sino también hubo problemas económicos, además de que el mundo pues tembló porque dijo, no manches, es Estados Unidos, si a él ya le están haciendo este tipo de cosas, ¿qué nos espera a nosotros? Que no somos potencias, que no tenemos todo su armamento, y aún hasta la fecha sigue repercutiendo, aún muchas personas en Estados Unidos que lograron sobrevivir a ese evento tienen miedo incluso de subir edificios, de estar en elevadores, todas estas cosas. Y por medio de los escritos y de todos estos artículos de opinión, de argumento, todo esto es que podemos seguir reviviéndolo y podemos seguir transmitiéndolo a las personas. Es por eso que es muy importante redactar, pero también aprender a leer y a criticar todo lo que leemos para poder tener mejor información sobre eso. Es una forma en la que el lenguaje nos ayuda a poder transmitir conocimiento a las personas, ya que hay muchos escritores que, por desgracia, o quizá no tanta desgracia, no pudieron seguir vivos para hablar como yo en este momento lo estoy haciendo con ustedes. Entonces lo que tuvieron que hacer para inmortalizar todas estas ideas fue escribirlas, y que así la humanidad pueda seguir conociéndolas, pueda seguir pensando sobre ellas, repensándolas y criticándolas, incluso haciendo nuevos juicios, creando más cosas. Por eso es muy importante saber transmitir todo esto, no solo hablando, sino también escribiendo. Incluso ustedes con su familia es muy importante que tengan escritos, diarios. Es muy bonito, por ejemplo, eso ya se sale un poco de contexto, pero yo tenía un maestro en mi carrera que estaba a punto de jubilarse, y él siempre me contaba que en su casa tenía varios cuadernos y libros, bueno, libritos llenos de sus pensamientos y llenos de cosas de filosofía, y yo le preguntaba, ¿y no los piensa publicar o hacer algo con ellos? Y él decía, no, es que eso es patrimonio para mi familia, mis hijos, para que un día cuando ellos quieran saber más de mí o de mi forma de pensar y yo ya no pueda estar ahí para ellos, puedan leerme y seguirme teniendo cerca. Entonces es muy importante leer y saber escribir para que futuras personas, aunque no seamos famosos, puedan saber cómo se vivía y qué pensábamos en ese momento sobre algo, y así ellos puedan generar más ideas. Y quién sabe, con suerte, seguir escribiendo sobre eso y llegar lejos. Bueno, a lo mejor es algo que yo pienso así muy, muy fantabuloso, ¿verdad? Pero está bonito. Luego de eso va a venir una evaluación que no sé si va a seguir. Bueno, me gustaría que ustedes es como una autoevaluación. Dice, felicidades, concluiste satisfactoriamente la unidad 1. Entonces ustedes me gustaría que hicieran esta autoevaluación y vieran si de verdad fueron capaces de hacer estos escritos. Y pues con eso concluiríamos la unidad 1 y también esta lección. Y una vez más, disculpen por la pijama de unicornio, pero es que de verdad me siento un poquito mal, entonces... De hecho estoy sudando un poco, pero está bien. Espero que a ustedes les sea de utilidad esto, y recuerden que si tienen dudas pueden decírmelo ya sea por WhatsApp o por los foros de la plataforma. Y bueno, pues buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora me estén viendo. Y hasta la próxima lección.